Bueno, regresamos aquí nuevamente a Vive Sanamente y me acompaña Arián Santiago, naturópata acá del grupo nuestro en el Instituto Bioético. Y estamos hablando hoy acerca de la interacción de todos esos factores que pueden dañar Ujú. la barrera epitelial del Intestino. intestino y cómo eso tiene un efecto a través de esa inflamación en la sangre, en los diferentes tejidos. Y vamos a ver este artículo que fue publicado recientemente y dice Contribution of the Interaction Between Dietary Protein and Gut Microbiota to Intestinal Health. Fíjate, fue publicado recientemente en el 2017 Ujú. y dice aquí que en respuesta a las alteraciones en la proteína alimentaria, lo que está en amarillo, los componentes de proteína en la alimentación, hay cambios significativos en los metabolitos de las microbios del intestino, especialmente las grasas de cadena pequeña. Ujú. Dice que se pueden producir amonia, las aminas, los gases de hidrógeno, los sulfitos, los metanos, las citotoxinas, genotoxinas y carcinógenos asociados con el desarrollo de cáncer de colon e inflamación del intestino. O sea que la respuesta, la respuesta de la bacteria en el intestino va a tener una correlación con lo que se comió, Ujú. generando todo eso que está ahí, fíjate, toxinas, genotoxinas, carcinógenos, generando inflamación del intestino y predisponiéndolo a A cáncer. cáncer. Lo que está en azul dice la relación que hay entre proteína y carbohidratos. Puesta en alimentos bajos en En proteína. proteína, se está recomendando que haya un ratio de baja proteína con respecto al carbohidrato como base de la evidencia por los efectos adversos que se está viendo que está Ujú. ocasionando la proteína. ¿Ve? Dice, al suplir cantidades altas de proteína no digerida, va a aumentar el riesgo de patógenos y de la bacteria que va a atacar esa proteína digerida parcialmente, aumentando los riesgos de enfermedades. Ujú. O sea que, en otras palabras, lo que está diciendo aquí, que mientras más proteína consume la persona, más proteína, más bacteria va a tener que generarse para digerir esa proteína o romper esa proteína. Fíjate que se generan una cantidad de desechos de grasas de cadenas cortas, Ujú. amonia, Ujú. minas, gases hidrogenados, de hidrógeno, etcétera, 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 y carcinógenos que aumentan los riesgos de De enfermedad cáncer. intestinal Claro. y de otras enfermedades. Ujú. Vamos a la próxima lámina y en la próxima lámina vamos a ver lo que ellos han llamado, fíjate, esto es un estudio bien, bien interesante, que ellos le han llamado el sistema motor emocional y cómo también las emociones modulan las funciones del intestino. Eso EMS quiere decir Emotional Motor System, cómo produce unos estímulos que alteran la motilidad del sistema digestivo, la secreción, la permeabilidad, las funciones inmunológicas del intestino y alteran también la bacteria que hay dentro del sistema gastrointestinal. O sea que la conexión es directa. Es una conexión directa, fíjate, de la mente con el intestino. En Por la eso. próxima lámina podemos ver también cómo hay aspectos de comportamiento, Ujú. cómo el comportamiento del ser humano, las emociones, esa parte ahí arriba en el lado derecho dice behavioral effects, cómo el dolor, el apetito, la adicción, la sexualidad, todo eso se altera dependiendo de la función del intestino y cómo aspectos relacionados al sistema nervioso central también se afectan, incluyendo la producción de serotonina. O sea que lo que ocurre en el intestino afecta los comportamientos, afecta el sistema nervioso y afecta la producción de serotonina. En la columna del lado derecho, de izquierdo, vemos ahí ciertas bacterias beneficiosas que pueden ayudar al balance de la serotonina en el intestino. ¿Eh? Correcto. ¿Vieron qué importante es esto? O sea que eso que mencionábamos al principio del programa de cómo se relaciona lo que ocurre en el intestino con nuestros estados de ánimo, Ujú.
lo que ocurre a nivel de nuestro sistema nervioso central y cómo también las emociones juegan un papel directo en lo que ocurre en el intestino. Fíjate que bajo situaciones de estrés, la persona lo primero que siente es que se le tranca aquí. Hay mucha gente que se sienten que se le hace un nudo Sí. en el intestino y no pueden comer. Hay otros que entonces le da por comer en exceso y entonces comen cosas que no pueden digerir o cantidades que no pueden digerir correctamente. O sea que ambas llevan alteraciones en el intestino que eventualmente van a tener efectos sobre el sistema nervioso central. Fíjense que mucha gente que viene a nuestra oficina, Arián, con problemas de migraña, reacciones alérgicas, que son inmediatamente después de comer una comida. Yo he tenido pacientes que me dicen, mira, después de comerme una pizza, empezó a darme una tensión en el cuello y después me dio dolor de cabeza. Después de una mala digestión, experimentan problemas neurológicos, falta de concentración. Fíjate que, imagínate, estos estudios se han hecho en adultos, imagínate el efecto que esto tiene en niños con la alimentación y lo que se comen en las escuelas, azúcar y todos estos hábitos de comer comida que nutricionalmente no contribuyen nada positivo. Correcto. Los cambios neurológicos en términos de comportamiento y efectos del sistema nervioso central. Sí, ¿no? Y en muchas ocasiones hasta se puede inclinar, ¿verdad? Esa misma dificultad emocional del niño, descartando obviamente totalmente la parte digestiva y ya entonces inclinándose más a lo Un que tratamiento, a un tratamiento, sí, de hiperactividad, o sea, un niño oye, hiperactivo. dilo claro, un tratamiento psiquiátrico Claro, para claro. un niño Cuando con en problemas realidad, conductuales, cuando el problema viene de cuando la en realidad digestión. el problema se origina en su digestión, obviamente. Ujú. O sea, que la relación, digo, y qué bueno que mencionaste los niños, sobre todo, porque obviamente ellos son la figura más vulnerable en todo este proceso, pero igualmente experimentan esos cambios y ellos no saben cómo identificarlos y obviamente su primera manera de expresarlo Ujú. es asimismo pues en comportamientos Conductual. correcto, Ujú. comportamientos muchas veces involuntarios, ¿verdad? Para los efectos de lo que identifica el adulto, en ese caso el maestro, pero todo originándose Eso sin contar los sistema niños que digestivo. están en terapia respiratoria, los que son Exacto, asmáticos, que vienen a consecuencia también del problema intestinal, correcto. que tú los ves hiperactivos, Ujú, y entonces los llevan y le recomiendan que vayan al psiquiatra para que entonces haga un diagnóstico y los traten ujú, para el problema de hiperactividad, cuando el problema de hiperactividad lo causó el medicamento que le daban para el asma y el asma lo causó la alimentación esta de comida, el trigo, el maíz, la sí, leche que se toman y el azúcar. ujú, Y fíjate que qué difícil es llegar a que se entienda esto, correcto. porque déjame decirte que los pacientes que yo tengo con niños así que han hecho los cambios, las modificaciones en la alimentación, ven el cambio drástico. Sí, del cielo a la tierra. Claro, los que no hacen el cambio y dependen de medicamentos a veces ven y pueden a la larga observar daños permanentes en esos Ujú, niños que son ujú, muy difíciles después de tratar, de los que reversar. de revertir. Ujú, En la próxima lámina tenemos las conexiones tanto ascendentes como descendentes. En el lado izquierdo vemos ahí los ascending visceral pain pathways que vienen del intestino hacia la médula intestinal, a la médula espinal y al cerebro. Y tenemos también los mecanismos que vienen desde el cerebro a través de la médula hacia el intestino. colon, hacia el intestino. Fíjate qué importante eso. Y en la próxima lámina habla acerca de una publicación también bastante reciente de la sociedad de que asocia el estrés related disorders, los desórdenes relacionados al estrés, a los problemas autoinmunes. Y fíjense cómo dice aquí que el consumo crónico de alcohol es responsable de causar disfunción de la barrera intestinal y alterar la calidad y la cantidad de la microbiota intestinal. Esta gente que se dan un shot de ron de eso, Estrés, como dice. ajá, matan Sí, la ¿no? flora intestinal, Automáticamente. aumentan la permeabilidad y obviamente van a ser más propensos a desarrollar problemas autoinmunes. Y ahí Ujú. en el diagrama, fíjate cómo dice que el stress disorder hace que se produzcan las citocinas inflamatorias que provocan y aumentan los riesgos de enfermedad autoinmune, Autoinmune. ¿verdad? Ujú, En el del medio se ve la relación del desorden de estrés que puede llevar a la persona que tome alcohol ujú. y el alcohol
va a ayudar a que Sí, entonces que se lo vean, produzca el problema que vean el autoinmune. alcohol como un escape a ese Ajá. estresor. Y fíjate cómo el fumar también puede producir, la gente lo puede usar para el estrés disorder, pero también va a aumentar los riesgos de la enfermedad autoinmune, ¿verdad? Y eso fue Exactamente. publicado hace poco, en el 2017, Ujú. este, en la literatura médica. Y en la próxima lámina vemos ya cómo esa sobreactividad de la lámina intestinal, ahí estamos viendo el corte que veíamos ahorita de la parte inmunológica en la parte de abajo en el lado izquierdo, Ujú. y cómo dice ahí que en individuos con predisposición genética, la exposición a factores ambientales, la permeabilidad intestinal pueden aumentar el riesgo de enfermedades autoinmunes que incluyen el Alzheimer, la neotrópica lateral esclerosis, ese es el Lou Gehrig, el cáncer, lupus sistémico, el lupus sistémico eritematoso, la diabetes tipo 1, la hepatitis autoinmune y otras. Y eso fue publicado también en el Leaky Gut as a Danger of Signal in Autoimmune Diseases Ujú. recientemente en el 2017. Fíjate cómo ese problema de la barrera intestinal, causado por lo que la gente come, que crea la alteración de las bacterias intestinales, genera la infiltración de toxinas y de material a la sangre, que una vez corre por todo el sistema, sienta las bases de enfermedad autoinmune. Y eso no lo estamos diciendo nosotros, por si No. acaso. O sea, nosotros lo hemos dicho por años, pero fíjense cómo se están corroborando en la literatura científica esto asociado al problema autoinmune. O sea que Sí. el problema no es autoinmune, no es como dicen algunos reumatólogos, ¿verdad? Hemos oído por ahí, a veces a través de los medios, hablando de que el sistema está defectuoso. Sí, está defectuoso el sistema linfático, pero es a causa del sobreestímulo que vino a través de una digestión y una alimentación defectuosa, Ujú. alterada, totalmente fuera de lo que debiera ser la alimentación natural del ser humano. Una alimentación antinatural o defectuosa genera cambios de defecto en la microflora, en la membrana intestinal y sistémicamente a través de todo el organismo. Ujú. Sí, se ve como reflejo luego alrededor de todo el organismo. Y Correcto. fíjate cómo tú has sido testigo y cómo nosotros hemos sido testigos acá de que cuando la persona cambia la alimentación a una alimentación desinflamatoria, Ujú. mejora la barrera intestinal, se resuelve el problema gastrointestinal y empiezan a desinflamarse los tejidos de esa reacción que tenían, que había sido diagnosticada posiblemente como un problema Ujú. autoinmune. Autoinmune. O sea que el defecto lo genera la cronicidad de exponerse año tras año tras año, no solamente a la alimentación, sino a los medicamentos que Ujú. después lo exponen a usted por no hacer los cambios debidos en la alimentación y en estilos de vida, porque vieron que hay factores ambientales. Uy, Desde la forma en cómo usted piensa hasta la forma en cómo usted come influye sobre su tracto gastrointestinal. claro, y son cambios accesibles. Son cambios que cada uno de nosotros tiene en sus manos. O sea, no es un esfuerzo mayor a identificar, ¿verdad? Que la alimentación es la base de obviamente cualquier otro proceso que esté ocurriendo, ¿verdad? En todos los organismos. O sea que lo primero que se deteriora es el hábito de comer, que Ajá, deteriora el desde sistema ahí. digestivo. De hecho, tenemos una lámina, me parece que es la próxima, señor director. Fíjate cómo se ven la parte, el contorno del intestino normal ahí en el lado izquierdo y cómo se va deteriorando y se va degenerando según la inflamación se va Ujú. haciendo crónica. Y fíjense, todos esos puntitos violetas que hay allá abajo son la movilización del sistema inmunológico generando el ataque ahí, protegiendo a la sangre y al sistema de que todo eso entre a la sangre, Ujú. generando aún más inflamación, Inflamación. creando un área vulnerable a todas esas enfermedades autoinmunes que tanto Ujú. están afectando. Fíjate cómo dice ahí, la evidencia reciente sugiere que la translocación de bacterias debido a la permeabilidad intestinal afectada
directamente por la microbiota pueden ser un factor importante en el desarrollo de la enfermedad autoinmune. Y eso pues esto viene de la misma publicación que habíamos estado mencionando anteriormente. O sea que esto está corroborado científicamente y no nos queda de otra que mencionar que este mismo proceso de inmunidad es el que sienta las bases para Parkinson's, para Alzheimer's. Ahora recientemente salió un artículo donde dice que van a empezar a sacarle las apéndices a las personas porque en el apéndice es donde se incuban o se encuentran estas bacterias que producen estas endotoxinas que pueden ser responsables por el mal de Parkinson. Pero mire, la apéndice no tiene la culpa. El apéndice lo que hizo fue atacar todo eso que vino a través de la comida que usted se come todos los días, que lo guardó ahí y que ahí hay una bacteria que está combatiendo eso y el hecho de que esa bacteria tenga que producir esas endotoxinas por lo que está descomponiendo, que es proteína, que no había sido digerida correctamente. Entonces ahora la pobre apéndice va a sufrir las consecuencias. Pero ¿saben qué? Que cuando empiecen a sacarle el apéndice a la gente, entonces van a desarrollar linfomas y van a desarrollar otros mecanismos todavía peores que el hecho de tener una apéndice inflamada o una predisposición a Parkinson. Y eso mismo es lo que ocurre en la diabetes tipo 1, en el lupus y todas estas enfermedades. Así que, amigos y amigas, más claro no puede estar. La información está ahí, los estudios están ahí. Y nosotros estamos aquí con alternativas que pueden hacer la diferencia para que ustedes puedan recuperar y rehabilitar esos procesos que se han afectado por aspectos de estrés emocional, mental, del estrés que produce cuando usted come lo que no debe y que ha afectado su intestino y que está afectando todo el resto de su organismo. Así que, lamentablemente, Ariane, se nos ha acabado el un tema programa. muy interesante. Esto fue una clase aquí que quisimos compartir con ustedes del sistema digestivo y seguiremos hablando al respecto, y no solamente de esto, sino de las experiencias que estamos teniendo acá en el Instituto Bioético. Sí, muy lindas las experiencias. Así que, nada, hasta la próxima. Que Dios les bendiga y sobre todo que los haga y los ayude a estar conscientes de que es mejor estar saludable y que podamos vivir con esa bendición, ¿verdad? Seguro. Bueno, hasta la próxima.